¿Cómo están, amigos que siguen nuestro canal de YouTube? Gusto en saludarles. El día de hoy les queremos compartir algo bien interesante de historia de acá de nuestro bello estado de Zacatecas. Estamos precisamente en la antigua hacienda del Mezquite, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Y el día de hoy me acompaña un gran amigo y un historiador de aquí de la región de Fresnillo, y que nos quiere, bueno, que más bien nos va a ayudar a platicarnos un poquito de la historia de aquí de la antigua hacienda del Mezquite. Me acompaña mi amigo José Manuel Vázquez. ¿Cómo está, profe? No, bien, bien a todo dar. Qué gusto saludarlo. Déjenme les digo que somos amigos ya de muchos años, y el día de hoy le digo, véngase, profe, vamos para que nos platique un poquito de la historia, ya que él la conoce. ¿Qué nos puede platicar de aquí de la historia, profe? Mire, esto que estamos ahorita observando es la iglesia antigua de lo que se le denominó la hacienda del Mezquite de San Pedro Regalado, porque el nombre es San Pedro Regalado. Esta hacienda perteneció a diferentes dueños. Se funda con el mayorazgo de Diego de Ibarra en el año de 1578, hasta después del porfirismo y la fundación de los ejidos. Trae una historia de arriba de 400 años, pero este edificio en concreto es la iglesia antigua. La iglesia original de la hacienda. La original de la hacienda. Sí, este es, pero empieza con el mayorazgo que fundó Diego de Ibarra aquí en Zacatecas. Tuvo varios, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí en concreto de lo que él fundó aquí en Zacatecas. Entonces, esta es la iglesia antigua, que ya posteriormente, cuando ya entra en desuso, se empezó a deteriorar, se cambia hacia otra iglesia que más adelante... Que es la más reciente, que ahorita vamos a compartir con ustedes. Esta es la primordial, se puede decir, la primera. Oiga, ¿y será el mismo santo que original de aquí, profe, o qué pasaría con eso? El santo ha seguido siendo el mismo. Ah, Es muy bien. el señor de Esquipulas. Ah, entonces se lo llevaron de aquí una vez que esto ya se estaba destruyendo. Sí, lo cambiaron hacia la otra, que decían las gentes antiguas que esta era la iglesia original y la otra eran una troje que se adaptó posteriormente para hacer iglesia. Pero esto es lo que queda de la primera iglesia. Oiga, fíjese que esto se está destruyendo, profe. Sí, se están acabando las cosas por falta de conservación, de que no hemos podido salvaguardar los monumentos. Sí, desafortunadamente la historia se está perdiendo, y este tipo de videos que para la gente que nos está viendo queda para la historia. Si ustedes ven la torre, amigos, esto pues se va a caer. Entonces esta queda como una evidencia, o ¿cómo lo podríamos decir, profe? Como Sí, de que lo que existió, de las cosas que existieron. Ojalá que se sigan conservando lo más que se pueda, porque da testimonio de la historia de nosotros. Porque esta es la historia nuestra, esta es la historia de los pueblos. Ojalá que se siga conservando lo más que se pueda. Sí, porque mucha gente dice, no, es que los hacendados esto, los hacendados lo otro, pero miren, la historia es historia, para bien o para mal es historia, ¿verdad, profe? Entonces hay que contarla pues lo más real posible, y pues qué mejor que usted el día de hoy nos acompañe aquí, profe, que usted que tiene conocimiento de esto. ¿Y quién eran los originales hacendados de aquí, profe? Mire, esto empieza con Diego de Ibarra. Le digo que Diego de Ibarra funda el mayorazgo aquí en Zacatecas. Pero a la muerte de Diego de Ibarra, que acaece en el año de 1600, entra en posesión de estos territorios, porque no nos confundamos. Nosotros hablamos del Mezquite, de la comunidad que hoy lleva su nombre, pero esto abarca La Salada, abarca Mendoza allá arriba, abarca San Miguel del Vergel acá arriba, San Antonio. Total, esto va a llegar hasta la hacienda de Norias allá en Nieves, Zacatecas. Hasta allá alcanzaba su territorio. Sí, el territorio de lo que fue lo que es la hacienda del Mezquite. Pero la historia empieza Diego de Ibarra, luego Mariana de Ibarra de Velasco. ¿Y que eran parientes Sí, ellos? y finalmente la venden en 1624 y
porque tenía Chichimequillas también, Santiaguillo, etcétera, toda esa región. Pero luego ya se vende y pasa a Juan Dosal Madrid, Ah, que Juan Dosal Madrid era un rico minero de, de allá de Ramos. Allá fue donde se dice que hizo su fortuna Juan Dosal Madrid. Y de Juan Dosal Madrid pasa a Juan Chavarría Valero, que le compra 30 sitios, entre ellos Chichimequillas, que es la comunidad Patillos y Chichimequillas. esas también, ¿por qué casonas allá antiguas? ¿Eran estancias o también eran haciendas? Eran sitios, Ah, eran sitios. sitios. Es que una estancia, Ajá. para que la gente se entere de Sí, por qué es favor. una estancia abarca 12 sitios. Haga de cuenta que es el centro la estancia, y abarca 12 sitios de ganado. Un sitio equivale a 1,755.6 hectáreas, un sitio. O sea, Oh. que es donde allá traían borregas, la caballada, el ganado vacuno. Entonces, ese es un, eh, el sitio, pues, el sitio, haga de cuenta que la estancia Ujú, abarca los 12 sitios, a veces más, ujú. a veces menos, pero normalmente 12 sitios. Y ese es lo que es un sitio, 1,755 hectáreas. Oh. Entonces estamos hablando aquí de los Dosal Madrid, Ajá. pero cuando ya Juan Dosal Madrid, por situaciones de ilegalidad de los territorios, etcétera, se vende a Juan Chavarría Valero 30 sitios. Y Juan Chavarría Valero, el rico bueno, así le decían a Juan Chavarría Valero, compra y ya Chichimequillas queda ya en la hacienda del Tule, de Bañón. Oh, ok, de Bañón, sí, pues aquí no Sí, está lejos, ¿verdad? no. En ese momento, lo que es Patillos, que estamos aquí colindando, el Mezquite, y luego Chichimequillas, y luego Bañón, que está un poco más allá, pues están juntos, pasan a ser parte de Juan Chavarría Valero. Pero por alguna razón Juan de Chavarría Valero no puede y vende los sitios. Entonces, ya de allí empieza una nueva historia. Unos sitios 11 los compra el señor Andrés de Palencia, era capitán de caballería. Andrés de Palencia compra los 11 sitios y 19, que los 30 eran de Juan Chavarría Valero, Ujú. pero 11 pasan a Andrés de Palencia y los otros 11 entran en lo que aquí tenemos más o menos la historia. Mire, aquí tenemos un cuadro de lo que es la historia, que empezamos con Diego de Ibarra, Mariana Ibarra de Velasco como dueños, el mayorazgo 1578 y Juan Dosal Madrid 1629 hasta 1653 termina él. Y entonces Felipe Arroyo de Santarváez compra una parte, y ya esto entra a ser dueño de los Fernández de Castro. Los Ujú. Fernández de Castro son personas que estaban avecindadas acá en lo que eran los territorios de Sombrerete. Oh, ok. Ellos eran de Sombrerete, eran dos hermanos, José Fernández de Castro y Felipe. Entonces, esto, una vez que acordonan y hacen la medición, pasa pues lo que es el mezquite. Estamos siguiendo la trayectoria del mezquite desde su principio Ujú. hasta la época en que se termina la hacienda. Entonces pasó por muchas Pasó por manos. muchas manos, así es. Entonces, de los Fernandos de Castro, eh, pasa al conde de Valparaíso, Antonio Fernando de la Campa y Cos, Ujú. que no se sabe por qué razón un personaje que se llama Toribio, o se llamó Toribio Fernando de la Campa y Cos, se hizo de los territorios de los Fernández de Castro. La historia no lo registra muy bien. Y ya de aquí llegamos
al mezquite a lo que es la dueña por herencia, que los Campa y Cos, el conde de Valparaíso, Fernando de la Campa y Cos, Dueño de San Mateo. el dueño de San Mateo, fíjese, o sea, imagínese la cantidad de terreno que tenían. Desde allá, fíjese. Desde allá, desde San Mateo, era Valparaíso, Fresnillo. Valparaíso, Fresnillo, toda esa posesión, hasta llegar a Ildefonsa de la Campa y Cos. De Ildefonsa de la Campa y Cos estamos hablando del siglo XVIII, aproximadamente en el año de 1759. Aquí en donde estamos ahorita parados, estamos ahorita en este momento hablando del año de 1759. Nomás échele cuenta. Échenle por ahí, amigos. Échele cuenta. Sí. 1759. Sí, ¿verdad? Sí, cuando este territorio, Fernando de la Campa y Cos, tienen como un pleito, un litigio con los yernos que querían herencia de las dos hijas, que una era Ildefonsa de la Campa y Cos y la otra me parece que se llama Juliana Isabel. Entonces los yernos, uno era apellido Sánchez Tagle, y divide el mezquite, lo dividen y le tocan, eran 4 fracciones, se hicieron 4 fracciones, porque hablamos del mezquite, pero la gente no se confunda, estamos hablando de un amplio territorio. Del territorio que era de la hacienda. ¿Cuántas hectáreas tenían, profe? Pues mire, dice que en un inicio llegó a tener 450,000 hectáreas. Híjole, pues creo que se subían arriba de un cerro y decían hasta allá no alcanzo a ver, ¿verdad? Pues yo creo que ni así alcanzaban a ver tanta hectárea. Ni conocían. No conocían. ¿Ustedes creen que iban a conocer tanto terreno? Ni siquiera conocían todo lo que poseían. Pero ya cuando hereda el conde de Valparaíso, o el conde de San Mateo, mejor dicho, hereda a sus 2 hijas, le toca, de las 4 partes, a una hija le toca una fracción, y la 1 y la 3 le toca a una hija, a Juliana Isabel. Y las otras 2 partes que corresponden aquí al mezquite le tocaron a Ildefonsa de la Campa y Cos. Y de aquí empieza otra historia también interesante. Porque abarcaba lo que era Pozondo. Porque entonces, de que yo le estoy hablando, el mezquite era Agostadero del Mezquite. Ni siquiera estaba denominado como Hacienda del Mezquite, de San Pedro Regalado. No. Dentro pertenecía a Pozondo, pues, porque eran 4 agostaderos que los podemos mencionar por nombre. Y de aquí ya empezamos con Fernanda de la Campa y Ildefonsa de la Campa y Cos. Y Ildefonsa y de la Campa y Cos, de las 2 fracciones que mencionamos, en la repartición de las 4 partes, en este momento estamos hablando que en aquella época tuvo como centro a San Pedro Regalado del Mezquite, pero abarcaba comunidades como Cañas, El Pocillo, Tenango, Hacienda del Mezquite, que es la que estamos hablando ahora, el puesto de Mendoza, que está allá arriba, el puesto de San Miguel, acá el Vergel, que está arriba, el puesto de las Calabazas, el puesto de La Salada. La hacienda de la Salada. También era de aquí. También era del mezquite. La Quemada está acá rumbo a Cañitas, el Saucillo. Y porque inclusive mismo Cañitas pertenecía aquí a la hacienda del mezquite, se le llamaba en aquella época el puesto de Cañas. Hay otro Cañas acá, pero no, este es el puesto de Cañas acá. Y hablamos de Quelites está para acá, viniendo de Fresnillo. Fíjese qué territorio tenía. Un territorio muy grande, y tenía varios ojos de agua. Tenía ojos de agua donde la ganadería tomaba agua. Al menos conocemos, se nos ha hablado de 6, el de San Hipólito, el de San José de Tapias, que está acá donde hay una noria antigua, Santa Efigenia,
Fíjese hasta dónde. hasta Santa Efigenia, Ahorita Santa Efigenia, ¿qué pertenece? a Villa de Es Cos. Villa de Cos, Villa ¿verdad? de Cos. Porque aquí donde estamos es de Fresnillo, amigo. Sí, aquí es de Fresnillo. Entonces, Santadeo, que Santadeo está acá, allá había norias de agua. El Tule, que es Fíjese, Bañón. Bañón. Por eso le decía yo que ya después, pues, cuando ya vende Juan Chavarría de Valero, vende ya Chichimequillas, perteneció ya de allí en adelante, perteneció a la hacienda del Tule o la hacienda de Bañón, como se le quiera Sí, sí. denominar, porque se le da como esos dos nombres, unos hablan del Tule o de la hacienda de Bañón. Y San Antonio, que es una comunidad que está acá, donde aquí había en esta comunidad dos norias que ya desaparecieron, pero las aguas eran superficiales. Ese era una división, pero hay otras más divisiones. Esta es una división que le tocó a Juliana, pero está la división que le tocó a Idelfonsa de la Campa y Cos, pero ese, para no confundir a la gente, tendría que como que hacerse otro trabajo en Pozondo, pues, Sí, 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 referente allá. porque luego la gente se confunde en Pozondo, pero ese era el segundo, pero hubo otra tercera dotación para Juliana y la otra dotaciones, la 2 y la 4 para Idelfonsa de la Campa y Cos, pero estamos hablando aquí en este momento de Idelfonsa de la Campa y Cos, Genial. que cuando le reparten, aparte del dinero en efectivo, también aquí había esclavitud, o sea, Sí, sí, los claro. esclavos. Parece que en esclavos en aquella época, cuando ya el conde de San Mateo le reparte a Idelfonsa de la Campa y Cos, eran 1,628 pesos, me parece, en lo que valían los esclavos. No sabemos exactamente a cuánto estaba cotizado cada esclavo, si el que era más fuerte valía un dinero diferente al que ya Sí, estaba más viejo, al pero deshuesado. había esclavitud, o sea, pero estamos hablando del siglo XVIII. Aquí es la iglesia antigua. Vamos a mostrarles la hacienda, que todavía hay muchas cosas que mostrarles, y la iglesia más reciente, que es donde está el santo de aquí, que se llevaron de esta iglesia. Vénganse. Y esta es la antigua hacienda, profe. Esta es la casa grande, digámoslo así, ¿verdad? Sí, lo que la gente denomina que el casco de la hacienda. El casco de la Sí, hacienda. esta es la parte que queda del casco de la hacienda, Eh, pero y esta es todavía la puerta original. sí, la puerta original de aquella época, mire, todavía se conserva. Miren, miren nada más, amigos. La puerta original todavía. Oiga, profe, esto que está afuera, ¿cómo le decían? ¿Es un torreón? Sí, pues eran la especie de fortines, porque hay que recordar que las haciendas continuamente eran invadidas o atacadas por los indios bárbaros del norte, que se les denominan. Entonces, hacían estos torreones para la defensa. Porque ese tipo de torreones yo lo he visto en varias haciendas. Ahí todavía hay como estos. Entonces, esa era la función de eso. Sí, casi en todas, porque recuerden que los fortines se ponían en las entradas y en los lugares estratégicos para de allí toda la gente se metía al casco de la hacienda y desde allí poder defender del ataque de los indios. Esa era su función. Vénganse, Sí. amigos, vamos a conocer la antigua hacienda. Sí, y entonces, mire, estos son los testimonios, pues, de la existencia del mezquite. Esto sería la entrada a la hacienda. Pues. Sí, La que era el entrada casco de la principal. hacienda, sí. Y veo que todavía se conserva. ¿Que es un fresco o es una pintura? ¿Cómo lo podríamos decir, profe? Sí, es una pintura. No sé si la hayan hecho al fresco o después de que enjarraron, porque el fresco es una pintura que se hace inmediatamente que se enjarra. ¿O es diferente? Que se enjarra y se pinta inmediatamente para que seque, por eso se llama el fresco. Oh, okay. Pero no sabemos si se hizo la pintura, pero total enjarraron y hicieron la pintura. Pero miren qué interesante, todavía esa es la original.
Y se cree que toda esta parte tenía, ¿verdad, profe? Sí, nada más que Pues se gotea y pues hay que remodelarle, pues, si no se cae, entonces. sí, hay que Pero conservarlo, hay pues. que conservar, exactamente. Sí, o sea que las personas que viven aquí han tratado de conservar Lo más de la original mejor posible. manera Qué bueno, y y los lo más felicitamos. original que se ha podido para que siga existiendo esto como un testimonio de que esto Pues existió. excelente. Y pues gracias a la familia que nos permitió entrar aquí en la antigua hacienda. Profe, también reconocerles. Sí, pues la Y familia ha estado tratando de conservar lo mejor que se puede claro. bajo los recursos con que ellos cuentan. Inclusive yo veo que este techo es nuevo, ¿ya, Que si verdad? tuvieran ayuda No, pues gubernamental, imagínese. pues tratarían de conservarla lo mejor que se pueda, pero ya ve que a veces eso no es posible. No, eso es muy Pero difícil. esto es lo que queda, Sí. porque le Y comentaba que a raíz de que ya Ildefonso de la Campa y Cos le da a sus dos hijos, que fue Andrés Fernando Sánchez de Tagle, de los hijos de María y de Alfonsa, ujú, y Andrés Manuel, Francisco Manuel de Sánchez de Tagle, ya hasta aquí, hasta este momento, en el año de 1782, la hacienda del Mezquite sigue conservándose y de aquí pasa a los Pérez Gálvez, el conde Pérez de Gálvez. ujú. Con, ¿En qué año fue eso, profe? aquí estamos hablando 1798 Ah, ok. de los Pérez de Gálvez. Pues el Mezquite ya para este momento, después de pasar por los diferentes dueños, ya llega a Miguel Rull Yazcárate, que era sobrino de Francisca de Paula, y a la muerte del conde Rull, Ujú. esto llega a ser ya la dueña, la segunda esposa de Miguel Rull, que se llamaba Ana María, que era de los Campaicós. Es que estaban emparentados, usted sabe, en aquella Sí, sí, época sí. se Pues es que entre ellos emparentaban. mismos, El ¿verdad? poder, Sí, el poder, como el, hasta ahorita es la misma. pues bueno, Pues algo parecido. más que ahorita ya es un poco más liberal, ahora ya se puede casar un Sí. pobre con una rica, pero en aquella época los señores, por ejemplo, los Campaicós estaban emparentados allá con los de la Hacienda del Carro. Ah, Entonces, igual acá. O sea, pues entre las familias sí. potentadas de aquella época. Entonces ya estamos aquí llegando a ya Ujú. al siglo XX, cuando ya es la dueña Ana María, pero tiene los apellidos de Rull y Olmedo, Ajá. que Mire, profe, esa es la torre que les mostrábamos ahorita, ¿verdad? Esa es la torre por sí, donde empezamos el sí. video. Y estas son las antiguas casonas. Esta sería la casa grande. Sí, aquí lo principal. Hay otras construcciones que ya se acabaron, Sí, pues es ya que no existen, se pero cae. ya estamos ahorita hablando ya de la fundación del ejido. Después del conde Rull y de Ana María Rull y Olmedo, ya entramos a la época del ejido, que el ejido del Mezquite se conserva pues la hacienda hasta el año de 1920. Ujú. Y de 1920 para adelante ya se le denomina el ejido del Mezquite, Ajá. que en la actualidad pues le pusieron otro nombre. Oficialmente se llama Rafael Yáñez Sosa, Ah, ok. pero la gente no deja de llamarle el Mezquite. Mire, esas puertas son las originales, Sí, ¿verdad, las profe? puertas antiguas de lo que quedó. Mire, los marcos De de piedra cantera. cantera. Sí, lo que ha quedado, ¿verdad? ¿Se imagina en su tiempo, profe, cómo debió de haber Oh, estado aquí? no, pues Una belleza. sí, no, esto era extraordinario. O sea, nada más para darse cuenta del poder de que tenían estas gentes en aquella Sí, época. en Sí. aquel tiempo. Y Y todo no eso. solamente esto, aparte los ranchos, aparte los sitios, Sí, imagínese. sí, porque esta llegaba hasta Norias. Llegaba hasta Fíjese hasta Norias. dónde.
En la segunda hubo un litigio donde Rul reclamaba ciertos territorios y fue cuando se anexó Norias aquí al Mezquite Mire nada más, profe. y que está en Nieves. Hasta Nieves llegaba la hacienda del Mezquite. Entonces, aquí se cree que, mire, aquí hay inclusive unas piletas. Estas eran como unas Sí. especies de pilas. Aquí hay unas piletas antiguas que se emplearon en la hacienda. ¿Pero qué función tendrían estas pilas, profe? Se cree que es para captar agua porque aquí existió lo que se le llamó el huerto de los granados, que era bastante grande. Como una huerta Sí, de una huerta de puros granados. de granados. De puros granados. Imagínese cómo estaría de bonito Sí. en aquella época. Oiga, profe, ¿pero de dónde traían el agua? ¿La No, recolectaban? es que aquí había dos norias superficiales que surtían de agua. El agua no estaba aquí en el Mezquite profunda, estaba casi a ras de suelo. Oh. Nada más que todas esas pues desaparecieron. Hay algunas que se conservan en algunos otros lugares, pero en el caso del Mezquite, esas dos norias de las cuales estamos hablando ya no existen. Uh-huh. Pero esto era la captación para captar el agua. Mire, camínele para acá. Qué interesante conocer la historia de los lugares. Y sí, qué mejor que usted nos la cuente, profe, que usted que más o menos la pues sabe. hemos Se tratado ha dedicado muchos años a esto, profe, a recolectar la historia de los lugares, profe. Pues es que nos interesa saber de dónde venimos y Para saber a dónde vamos. Pues sí, Sí, o por sea, ahí dice. reconstruir, porque a pesar de que son circunstancias dolorosas, a veces para la gente por la condición en que vivieron en la época de las haciendas en un grado de semi-esclavitud, ¿verdad? Que son heridas que a veces todavía con el tiempo no hemos podido cicatrizar y que da origen al movimiento armado de la revolución, las injusticias, etcétera, etcétera. Entonces ahora, de cualquier manera, eso aconteció, eso sucedió. Pero no solamente aquí, en muchos países. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos es que reconocernos como tales. Así Que es es, que esto sucedió y oiga, ¿aquí qué era, profe? este es un pozo. Este es un pozo, Sí, una noria, digámoslo sí. así. Mire, vea el pozo de donde sacaban el agua. Entonces no está tan profundo, ¿verdad? No, no, no. Bueno, ahorita pues si pudiéramos entrar, escarbar y recuperar este monumento, pudiéramos ver qué es lo que hay abajo, porque las norias se ademaban y les iban poniendo ladrillo, porque en aquella época no existía el cemento. Uh-huh. Es pura cal. ¿Cómo hacían la cal, profe? Pues la cal es... Digo, la pregunta es, porque hasta la fecha en estas antiguas haciendas todavía existen mucho los enjarres. Estamos hablando de cientos tal vez de años. Y todavía están. Y ahorita los enjarres que hacemos a los Cuidado. 2, 3 años se caen. Sí, se cree, mire, la piedra caliza, Ajá. la iban amontonando, iban haciendo lo que se le llama un chapil. Un montón, Sí, sí. Lo conocemos como la chapil. cubrían de rama. Está Generalmente no era ramita delgada, que en aquella época dicen que usaban el charniz. No sé si se acuerden del charniz. Bueno, yo no, ya pero a lo casi mejor alguien por ahí. ha desaparecido esa planta, pero existía mucho. Tenía una bolita roja comestible. El charniz y el gatuño. El gatuño, sí. El gatuño y todo eso. Y entonces es esa piedra que usted ve. Hay una piedra desde luego más porosa que esta, ¿verdad? Pero esta es la piedra caliza y con esta se hacía la cal, mire. Esta es como una muestra, mire. Se iba apilando y se cubría totalmente, se le prendía y quedaba la piedra fundida y ya nada más quitaban todo y le echaban agua y
moronaba. Pero, Entonces le echaban para que pegara la adherencia, el adhesivo, como en las pinturas actualmente, le echaban sangre de buey. O sea, sí, sí, sí. para revolverla. Hacían la Sí, mezcla. pero es un cementante muy poderoso porque no existía cemento, como le digo. No, no, no. Entonces, Pero fíjese, las construcciones, profe, todavía están. sí, Muchas todavía construcciones. existen. Esto se ha ido cayendo, amigos, porque, pues obviamente, imagínense ustedes una hacienda, el mantenimiento, dale mantenimiento a una hacienda, pues, si no es con la ayuda del gobierno, pues obvio no. Pues se cae desafortunadamente, pero estos videos que estamos haciendo para ustedes es con esa intención de que esto quede para la historia, de que el video ahí esté en 50 años, o en 30 años, o en 100 años, ahí esté la evidencia, que ustedes pudieron ver la torre de la iglesia principal. Obvio se va a caer porque ya está en el viento, ¿verdad, profe? Sí, bueno, aquí la familia Ramos pues ha tratado de conservar lo Y más que se qué puede, bueno, claro, ¿verdad? claro. Lo mejor que Ah, ellos pueden con su recurso. A lo mejor si usted me disculpa la forma de decirlo, la forma precaria, porque pues no reciben ayuda. no, Era no, bueno que olvídese. las instituciones los ayudaran para que ellos siguieran conservando esto, pero le puedo decir que esto se ha conservado gracias a esta familia Ramos, si no de otra manera es muy probable que esto ya no existiera. Inclusive yo veo por allí, bueno, yo he andado en muchos lugares, en muchas haciendas, profe, y a todas las familias les pasa igual, o sea, no pueden ellos darle el mantenimiento a un lugar tan grande. Por Sí, eso se caen las casas. sí, sí, gracias a que pues no han, por decir, como han querido conservar esto, Ujú. este, porque de otra manera pues le metemos una máquina y emparejamos todo esto y sin embargo pues la gente sigue conservando con sus pocos recursos o lo más que puede, lo más limpio que se puede, Sí, claro, claro porque está. vea que pues ahí le dan su barridita y lo mejor que pueden bajo sus recursos. Oiga, profe, estas ventanas así se utilizaban, pues obvio no había vidrios en aquel tiempo, mire. Sí, mire, sí, Esa es son de las maderas originales, ¿verdad? sí, ¿Qué sería? ¿Nomás como ventilación, profe? sí, yo creo que era una ventilación, porque desgraciadamente no quedaron fotografías de aquella época para reproducir en su magnitud cómo estaba. Eh, si esto lo usaba el hacendado o solamente vivió el mayordomo, ¿verdad? Porque en algunas de solamente vivía el mayordomo. Sí, o los Sí, trabajadores allegados, pues, a la hacienda, ¿verdad, profe? sí, los más cercanos. Este era un pozo, En un pozo. aquí. Necesitaban el agua y ahí la daban la servidumbre, pues, ¿verdad? Entonces aquí sacaban el agua. De hecho, aquí veo esta pilita. Estaba cayendo ahí. Aquí caía. Y por aquí abajo de esta piedra, amigos. Miren, aquí va el canalito, miren. Y a los lados, maestro, era el depósito para el agua. En este y de aquel lado. Ah, estos de en medio eran depósitos del agua. Yo Aquí lo uno. recuerdo vine aquí de adolescente. Y yo lo recuerdo que estaba tapado, pero pues se fue destruyendo. Aquí lavaba una señora. Agarraban agua de ahí. Aquí agarraba agua y aquí lavaba otra señora. Y igual allá. Es que la historia inclusive de la familia de quien cuida lo que queda del casco de la hacienda del Mezquite también es una cosa muy interesante, Claro, claro. porque ellos son, los Ramos, son familiares de aquel general que se llamó Matías Ramos Santos. Son cercanos, o sea, es la misma Sí. rama. Pues Mi fíjese abuelo que venía siendo, creo, primo de él. Sí, su abuelo era primo del general Matías Ramos Santos, que la Escuela Normal de San Marcos, colindando allá en Loreto, en pues, Loreto, en exactamente. Loreto lleva este apellido, o sea, lleva el nombre del general Matías Ramos Santos, y ellos, los que cuidan esta hacienda, son mm, familiares Sí, del general.
Matías Ramos Santos. Imagínense, o sea, de repente no sabemos. No, pero qué bueno, digo, porque pues son originales de aquí, ellos son de herencia, pues digámoslo así, de, de la rama, pues de aquellos tiempos. Sí, sí, de los Ramos, Sí, del exactamente. general. Pues Sí. miren amigos, vamos para mostrarles la iglesia, la que está en función. Acompáñenos amigos. Entonces, esta es la iglesia, profe. Sí, esta es la iglesia de qué? El señor de Esquipulas. Del señor de Y Esquipulas. se agrega aquí para platicarnos un poquito, amigos, se agrega, ¿cómo se llama usted, amigo? Me llamo J. Cruz Moreno Aviña. Usted es el encargado de aquí de la iglesia. Ahorita, sí. Vénganse amigos, vamos a conocerla. Despacio. 'Y aquí qué día es su fiesta? 7 y 8 de febrero, oiga. Se festeja al señor de Esquipulas. Sí, señor de Esquipulas. Nos platicaba el profe que es el original que tenía la antigua iglesia de aquí de la Sí, sierra. sí, ese es el original, sí. Él es. Y se dice que aquí era una antigua troje, ¿verdad? Sí. Y ya la gente la convirtió en la iglesia. No se sabe en qué momento, o sea, para precisar por días o por años, no se sabe cuándo se cambió. No se Lo sabe. que la gente relata por la historia oral de lo que la gente decía, que cuando ya se trajeron la imagen de aquella iglesia, la pusieron aquí, que aquí en aquella época fungían como trojes esta área, pues. Entonces la fueron adaptando pues, y hicieron estas dos naves que ustedes van a observar. Sí, Entonces el santo está detrás detrás del Sagrado Corazón. del Sagrado Corazón, porque como acaba de pasar, Pasar su Ahí. mes del mes de junio, el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. ahí se las dejamos pendiente, amigos, porque obvio no vamos a moverle ahí. Entonces, ahí está detrás de ese cuadro que están viendo en la Cuando imagen. guste, si no hay al profe, pues ya me busca, ya me conoce. Muy bien, para poderles mostrar a Bien nuestros todo, amigos esto. Y Pues ahora, excelente. enseguida, lo que hicimos de la Virgen de la Candela, mira, ahí está. Oiga, Esta es la Virgen. nos platicaba algo muy interesante de esta Virgen, ¿verdad? Platíquenos un poquito. Mire, también estaba en el templo aquel, la Virgen, la Candelaria. Esa también estaba en el templo aquí. Y cuando se la trajeron de Fresnillo, cuando se la trajo el padre Mateo Correa, se la trajo, más que ya está reconstruida, ¿Y por qué se la trajo, oiga? para esconderla, tiempo que los andaban quemando. Cuando los cristiadas. Entonces, Cruz, aquí hay un error porque algunas gentes están creyendo, de gente principalmente de Fresnillo, que era un lienzo, no, es una imagen, es de bulto. Es de bulto. Es de bulto. Es de bulto. Sí. Mire qué belleza. Entonces la trajo Mateo, Mateo lo trajo aquí. el padre Mateo. Más que está reconstruida ya. Sí, sí. La reconstruyeron. La retocaron, digamos. Se retocó, pero no se retocó, pero es pura madera. Esta Virgen tiene cientos de años, yo creo. Sí, tiene cientos. Y por ahí la gente me han comentado que aquí en México nomás hay 3. Ah, ok. 3 de esas. Mire qué interesante. Y aquí tenemos una. Entonces, profe, se dice que estas torres son más recientes que aquella que estamos viendo al fondo, ¿verdad? Sí, esto es lo que le comentábamos, que dice la gente o decía la gente que al traer la iglesia, cambiar la iglesia, porque aquella iglesia se fue deteriorando, se fue acabando, aquí eran unos graneros, esta área, que servía para almacenar granos. De hecho, se puede ver las bóvedas, mire, Ajá. como si fueran. Entonces la fueron adaptando. Y conforme fue creciendo la población, porque aquí vamos a recordar que hubo sequías donde el mezquite se despobló y ya había menos gente. La gente en Chichimequillas siguió manteniéndose estable porque allá había empleo en la salinera, pero no así aquí en los dominios de Miguel Rull, el conde Rull, que estamos hablando, que ya llegan hasta Ana María en el año de 1920, pero sí, este es lo que se le denomina ahora a la iglesia, que fueron graneros, pero vean cómo se fue construyendo. Sí, porque aquí podemos ver las bóvedas, inclusive Sí. por allá abajo les mostramos las imágenes de la iglesia. Y se adaptó. Y se adaptó, de hecho aquí podemos ver hasta dónde llegaba. Hasta aquí llegaba la troje, ¿verdad, profe? Sí, se adaptó.
Entonces todo esto, aquí donde están las torres y todo esto adelante, esto es nuevo, pero ni tan nuevo. ¿De cuántos años más o menos, profe? No, porque ya del 20 para adelante ya la gente ya relata que ya oficiaban aquí. Entonces no es tan nuevo. No, bueno. Más de 100 años de perdido. Aparentemente, porque estamos hablando de- de una hacienda que existió desde 1578 con Diego de Ibarra hasta 1920 con Miguel Rull. Profe, pues yo nada más quiero agradecerle, profe, No, por esta no. pequeña explicación, porque usted tiene mucha historia, No, no, sabe al- mucho. Al contrario. Y a usted, amigo, también pues muchas gracias por Ándale, abrirnos sabe, aquí ya la sabe. puerta de Cuando guste. la parroquia, de la iglesia. Es que es templo, del Sí, templo, templo, ¿verdad? Esa es templo, la palabra templo, correcta. templo, ciudad Y, escritura. y pues a ustedes, amigos, gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les decía, este es la antigua hacienda del Mezquite en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Le mandamos un saludo aquí a las personas que nos acompañan y algo que quiera agregar, profe, antes de despedirnos. No, pues nada más decirles que esta fue de las haciendas más grandes y más ricas, más prominentes. Aquí se criaba ganado equino, caprino, bovino, con sus diferentes sitios. Esta es el centro, pues, Ujú. de lo que llegó a ser la hacienda del Mezquite. Ujú. Porque trae historia, es Sí, que sí. Requerimos de más documentación Sí, y porque mucho esto- tiempo para este- explicar. Imagínense ustedes, amigos, tienen muchos anexos, se dice anexos, profe, aquí a la hacienda, Sí, lugares sí. interesantes, antiguos, que posteriormente, poco a poco, vamos a ir compartiendo con ustedes, gracias aquí a la amistad que tenemos con el profe y la voluntad que tiene de platicarnos un poco la historia de estos lugares, lo vamos a hacer más adelante. Por lo pronto, saludos desde acá, desde el Mezquite, el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Saludos, amigos, espero les guste.